Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Buenas tardes. Vamos a hacer la cuarta clase de biofísica. Seguimos con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en esta ocasión el video va a ser exclusivo de gráficos. Vamos a analizar detenidamente los gráficos, los ejercicios que nos proponen de la guía nueva, ¿sí? A prestar atención porque, bueno, acarrea cierta dificultad y hay que estudiarlo tranquilo. Así que bueno, arranquemos nomás, vamos con los ejercicios. Muy bien, uno de los ejercicios que me pidieron, ¿sí?, que vamos a hacer es el ejercicio 13. Dice así el problema. El gráfico muestra la posición de un cuerpo que realiza un movimiento unidimensional en función del tiempo. Las curvas en los intervalos temporales de 0 a 10 y de 10 a 15 segundos son arcos de parábolas. Digan, o sea, nos dan un gráfico de posición en función del tiempo, que ahora vamos a analizar en forma conjunta, y después me pide, diga qué par de gráficos corresponden a su velocidad y a su aceleración en función del tiempo. Entonces yo acá tengo 4 gráficos de velocidad en función del tiempo y 2 gráficos de aceleración en función del tiempo. Tengo que ver cuál de estos 4 corresponde al gráfico principal y cuál de estos dos, ¿sí? Bien, ¿qué podemos observar en el gráfico de posición en función del tiempo? Fíjense que en primera instancia, de 0 a 10 segundos, tenemos una parábola con concavidad positiva, con las ramas hacia arriba. Acá, en 10 segundos, lo que puedo observar también es un cambio en la concavidad de la parábola, ¿sí? Lo que se llama en matemática un punto de inflexión. Y para nosotros eso también es importante. Entonces yo vengo con concavidad positiva y en 10 segundos se produce un cambio de concavidad. Tengo acá una rama de parábola con concavidad negativa y bueno, después tengo acá reposo, ¿sí? Porque no varía la posición. O sea que estaríamos hablando de 0 a 10 segundos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado y de 10 a 15 rectilíneo uniformemente variado desacelerado. Bueno, ¿qué otra cosa podemos observar también? Si nosotros trabajamos con las rectas tangentes en distintos puntos, ¿sí?, nosotros podemos también determinar cómo va a ser el signo de la velocidad. Recuerden que la pendiente de la recta tangente es la velocidad en un gráfico de posición-tiempo, ¿sí? Eso lo explicamos en videos anteriores. Entonces, si nosotros observamos acá, ¿sí?, la función viene decreciendo, ¿sí? Al venir decreciendo, si yo trazo rectas tangentes, o sea, rectas que toquen en un solo punto, todas esas rectas tangentes van a tener pendiente negativa. Llega un momento en donde la recta tangente se hace horizontal, ahí la pendiente vale 0, o sea, la velocidad vale 0. Y de ahí en adelante empezamos a tener rectas tangentes con pendientes positivas, o sea, la función está creciendo, ¿sí? Siempre que esté decreciendo, la pendiente va a ser negativa y la velocidad también. Cuando es 0, la velocidad vale 0, y cuando la función empieza a crecer, o sea, acá en 5 es constante, ¿sí? Empieza a crecer la función después de este punto mínimo y la velocidad pasa a ser positiva. En 10 segundos lo que vamos a observar es, en el punto de inflexión justamente, un cambio de la aceleración. En todo este recorrido nosotros tenemos la misma aceleración, pero en 10 segundos se produce un cambio en esa aceleración, que en matemática tendríamos que analizarlo con el criterio de la derivada segunda, o sea, no nos vamos a enroscar tanto, porque lo de la aceleración yo propongo, o sea, obtener el resultado de esto a partir de haber elegido el gráfico de velocidad-tiempo. Entonces, vamos con la primera parte. ¿Qué gráfico de velocidad en función del tiempo yo tendría que elegir? Y bueno, empecemos analizando lo siguiente. Durante los primeros 5 segundos la velocidad es negativa, se hace 0, ¿sí?, en 5 segundos. A ver, ¿cuál empieza con velocidad negativa? Este empieza con velocidad positiva, descartado. Este empieza desde 0. Este empieza desde 0, sería este el gráfico. Ya con eso, con solamente esa observación, ya podríamos obtener el resultado, ¿no? Fíjense, igual vamos a seguir analizando el resto del gráfico.
Fíjense, de 0 a 5 la velocidad es negativa, en 5 segundos la velocidad vale 0, de 5 a 10, ¿sí?, la velocidad es positiva, 5 a 10, de 10 a 15 sigue siendo positiva, pero en 10 pasó algo, hubo un cambio en la pendiente, ¿sí?, de la velocidad. O sea, veníamos con una velocidad positiva y con una determinada aceleración, que es la misma para todo este recorrido, porque la pendiente de la recta es la aceleración, ¿sí? En un gráfico de velocidad-tiempo, yo tengo una misma pendiente de acá hasta acá, y acá hay un cambio en la pendiente, ¿sí? Esta recta tiene otra pendiente, o sea, tenemos otra aceleración. Y por último, de 15 a 20, ¿sí?, tenemos reposo, velocidad 0, ¿sí? O sea que el gráfico 2 es el que corresponde al gráfico principal. Muy bien. Ya habiendo analizado estas cosas, vamos a ver qué pasa con la aceleración. Pero me conviene hacerlo a partir de este gráfico y no de este. ¿Se puede a partir de este? Sí, pero es más complicado, ¿sí? Fíjense, ¿cómo es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta es positiva, o sea que de 0 a 5 la aceleración es positiva. Y de 10 a 15 la pendiente de la recta es negativa. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿A qué gráfico corresponde? A ver, veamos. Arrancamos con aceleración positiva, de 0 a 10. De 5 a 15, aceleración negativa. Y después tenemos aceleración 0 en el reposo, ¿sí? Porque de 15 en adelante, ¿sí?, tenemos reposo. Así que bueno, estas serían las dos respuestas. El punto 2, el gráfico 2, quiero decir, y el gráfico 5, ¿sí? Bueno, pasemos al ejercicio 14. Dice así: un cuerpo que se mueve en un camino rectilíneo en el sentido positivo del eje X pasa en tiempo 0 por una posición X igual 5 metros, con una velocidad de 2 metros sobre segundos. Tenemos un gráfico de aceleración versus tiempo. Fíjense que durante el primer segundo la aceleración es menos 2 metros sobre segundos al cuadrado, y a partir de un segundo hay un cambio de la aceleración, ¿sí? Cambia de sentido y pasa a ser de magnitud 1 metro sobre segundo al cuadrado, de 1 a 5 segundos por lo menos, según lo que veo en el gráfico. Dice, su gráfico de aceleración en función del tiempo se muestra en la figura. Calcule la velocidad del móvil en tiempo 5 segundos. Bueno, vamos a ir anotando la información. Vamos a tener que hacer algunas cuentitas acá. Bien, tenemos entonces la posición inicial, 5 metros, cuando el tiempo es 0 segundos. ¿Qué tenemos en el primer segundo? En el primer segundo teníamos la velocidad inicial también, ¿sí? La velocidad inicial es de 2 metros sobre segundos. Durante el primer segundo la aceleración es de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, me está indicando que con esta aceleración la velocidad va a disminuir, por signo menos, 2 metros por segundo cada segundo. O sea que al cabo del primer segundo la velocidad va a ser 0. ¿Lo puedo analizar así? Bueno, sí, lo puedo analizar con fórmulas y bueno, hagamos fórmulas si quieren, ¿sí? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la variación de tiempo. Lo que quiero saber es la velocidad final, ¿sí? O sea que podemos escribirla así, la fórmula, como ecuación horaria de velocidad. La velocidad final, que es lo que quiero averiguar, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 2 metros por segundo, más menos la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, por la variación de tiempo, que es de 0 a 1, 1 segundo, ¿sí? Ahí simplificamos, me queda 2 metros por segundo menos 2 metros por segundo, o sea, 0. Entonces, al cabo de un segundo, la velocidad pasa a ser 0. Tengo que trabajarlo en tramos distintos porque tenemos dos aceleraciones. Ahora, de 1 a 5, o sea, durante una variación de tiempo de 4 segundos, de 1 a 5, la aceleración pasa a ser de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si planteamos lo mismo ahora, la velocidad ahora de este tramo de acá, la inicial es 0, lo que acabamos de calcular. Entonces, a mí me están pidiendo la velocidad
a los 5 segundos. Va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces esto me da 4 metros sobre segundos más 0, me queda 4 metros sobre segundos, sería la respuesta. Ahora fíjense otra cosa. ¿Sí? Si yo calculo, por ejemplo, el área encerrada acá, ¿no? De 1 a 5 es 4, 4 por 1 4, ¿sí? Ahí yo ya tendría acá, el área encerrada sería la variación de velocidad. Lo mismo acá, pero acá tenemos que tener en cuenta el signo, ¿no? Yo tengo 1 por 2, sería el área del rectángulo, es 2. Pero bueno, como tenemos aceleración negativa, vamos a decir que la variación de velocidad es menos 2, ¿sí? Pasó entonces la velocidad de 2 a 0 porque la variación de velocidad fue de menos 2 metros sobre segundos. Y después pasó de velocidad 0 acá a velocidad 4 acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área, bueno, podemos decir que el área es 4, al ser el área 4, la variación de velocidad también es 4, ¿no? Bien, ¿qué más? Grafique velocidad en función del tiempo. Bueno, hagamos un gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué pasó con la velocidad? La velocidad inicial que teníamos nosotros era 2 metros por segundo. O sea, empezamos el primer cuadrante, 1, 2. Acá velocidad 2. Vamos a poner, y la velocidad se terminó yendo hasta 4. Así que, no, voy a hacer una cosa, voy a cambiar la escala. Vamos a poner acá 4. Y acá 2, ¿sí? Si no me voy muy arriba. Y el tiempo, la escala de tiempo la tenemos que hacer hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces acá tenemos siempre el tiempo en el eje de abscisas, ¿sí? Tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo. Sabemos que durante el primer segundo, ¿qué pasó con la velocidad? La velocidad inicial era 2. La velocidad se fue a 0 en un segundo, ¿sí? Se detuvo. Y después, en el otro tramo, de 1 a 5, la velocidad subió de 0 a 4. Entonces ahí vamos a marcar así. Quedaría por acá el punto, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y ahí tendríamos entonces el gráfico de velocidad en función del tiempo. Dice, calcule la posición del móvil en tiempo 5 segundos. Bueno, no se olviden que la posición inicial del móvil era 5 metros, ¿sí? O sea, posición inicial, 5 metros. Ahora, el móvil está yendo, si bien la velocidad es negativa en el primer segundo, está frenando, pero está yendo en sentido positivo, o sea que está aumentando la posición, está yendo hacia la derecha. Se detuvo y después empezó a acelerar, o sea, siempre está yendo hacia la derecha, no hay ningún momento en el que el auto invierta su sentido, ¿sí? Y si quisiera saber la posición a los 5 segundos, podríamos calcular el área, si queremos, para no tener que desarrollar fórmulas, ¿sí? El área en un gráfico de velocidad, el área encerrada en un gráfico de velocidad-tiempo, bueno, no es otra cosa que la variación de posición. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo, ¿no? O sea, el área acá sería 1 por 2, 2, dividido 2, 1. O sea que al cabo de un segundo la posición va a ser ahora, vamos a poner final, va a ser 6 metros, ¿sí? Estaba en 5, avanzó 1 metro. Ahora, de 1 a 5, la base del triángulo mide 4, la altura 4, pero es un triángulo. Hacemos 4 por 4, 16, 16 dividido 2, 8. Entonces, de la posición 6 se va a ir a la posición 14 metros. Y esa sería entonces la posición que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, y después me pide que averigüe si el móvil invierte su sentido de movimiento, lo que les acabo de decir, no, ¿sí? Y por último, grafiquemos posición en función del tiempo. Ok, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado, ¿sí? La velocidad va disminuyendo hasta el reposo, y después tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Vamos a ir marcando las distintas posiciones. O sea, este es el eje del tiempo, este es el eje de posición. Fíjense que llega hasta 14, o sea, yo acá tendría que llegar hasta 14. Vamos a hacer una escala de 5 en 5, bueno, sí, ¿por qué no?
5, 10, 15. Esto es posición en metros. Acá tenemos 15, 10 y 5. Y el tiempo, bueno, la escala de tiempo tiene que ir hasta 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. 5, acá esto es tiempo en segundos. Bueno, ¿de qué posición arrancó? Arrancó de la posición 5 metros cuando el tiempo era 0. En un segundo se fue de 5 a 6, ¿sí? O sea que vamos a suponer que acá corresponde el 6, ¿sí? De acá a acá, ¿cómo uno esos puntos? Con una rama de parábola. ¿Con qué concavidad? Y está frenando, o sea, negativa, ¿sí? El movimiento es retardado. Y de ahí en más, de 1 a 5, se fue hasta 15 metros, dijimos, ¿no? Acá está en posición 6, se fue de 6 a 15. Y a esto lo vamos a unir con una rama de parábola cóncava positiva, ¿sí? Porque el movimiento es rectilíneo uniformemente variado a acelerado. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos con el ejercicio 15, que es un ejercicio muy largo. Lo que vamos a hacer es tratar de organizar toda la información. Dice así: en el gráfico se representa la posición en función del tiempo de un ascensor. El sistema de referencia tiene su origen en planta baja y su sentido positivo es hacia arriba. Miremos el gráfico, es un gráfico de posición-tiempo y tenemos distintos tramos. Tengo un tramo acá de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Tengo un movimiento rectilíneo uniforme, acá ven, al ser una recta, ¿sí? Eso me está indicando que este tramo es a velocidad constante. Después tengo otro tramo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, acá tenemos reposo, ¿sí? Lo mismo de este lado, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme y por último, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pregunta primero: si el ascensor sigue una trayectoria recta, ¿cómo es posible que su gráfico X en función del tiempo sea una curva? Bueno, lo que tenemos que tener presente es que vaya en línea recta no quiere decir que recorra las mismas distancias en una misma unidad de tiempo. O sea, el ascensor está acelerando, va cada vez con más rapidez, se mantiene esa velocidad, empieza a frenar, se queda quieto, ¿sí? O sea que la variación de velocidad, nosotros vamos a tener una variación de velocidad a lo largo de un tiempo y eso va a hacer que recorra distintas distancias en un mismo tiempo. Por eso no es, el gráfico no es una recta, ¿sí? Es una curva, son varias curvas, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba el ascensor a los 2 segundos? O sea, tenemos que determinar, mirando el gráfico, a los 2 segundos la posición es 3 metros, ¿sí? Bien, ¿en qué intervalo de tiempo ascendió? Podemos ver que el ascensor está ascendiendo hasta llegar a 6,75 metros, ¿sí? O sea que en el instante 4 segundos se encuentra allá arriba del ascensor a 6,75 metros. Entonces la pregunta es: ¿en qué intervalo de tiempo ascendió? La respuesta sería de 0 a 4, un intervalo de tiempo que va de 0 a 4. Bien, después dice: mientras ascendió, ¿lo hizo siempre del mismo modo o a veces lo hizo más rápido y a veces más lento? Justifique. Bueno, lo que tenemos que ver es la concavidad, por ejemplo, en este tramo y en este de acá. La concavidad acá, ¿sí?, me está indicando que la aceleración es positiva y la velocidad siempre es positiva porque cualquier recta tangente, ¿sí?, siempre va a tener pendiente positiva. Entonces, el ascensor está aumentando su rapidez hasta los 2 segundos, de 2 a 2,5 segundos mantiene esa rapidez y empieza a frenar de 2,5 a 4 hasta alcanzar el reposo, ¿sí? Esos serían los 3 tramos del ascenso, ¿no? Bien. Después dice, idem para el movimiento de descenso. Bueno, el ascensor estuvo quieto, estuvo en reposo allá arriba durante 6 segundos. ¿Y qué pasó? Empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar, pero ¿cómo empezó a bajar? Cada vez con más rapidez. Yo acá tengo, de ahora en adelante la velocidad siempre es negativa, ¿sí? Distintas van a ser las velocidades, pero siempre todas las velocidades son negativas. Cualquier recta tangente que yo tire, ¿sí?, va a ser decreciente, por lo tanto la pendiente es negativa. Ahora, en este tramo de 10 a 12 segundos, podemos observar la concavidad es negativa, o sea que
la aceleración también es negativa. O sea, tengo velocidad negativa, aceleración negativa, el movimiento es cada vez con más rapidez, ¿sí? Está aumentando su rapidez. Mantiene esa rapidez de 12 a 12,5 en este tramo de movimiento rectilíneo uniforme y después empieza a frenar de 12,5 a 14, ¿sí? Yo tengo ahí velocidad negativa, pero la aceleración pasó a ser positiva por la concavidad. Entonces, al ser contrarios los vectores velocidad y aceleración, el movimiento es retardado, o sea, va cada vez con menos rapidez, ¿sí? Hasta alcanzar supuestamente el reposo. Bueno, ¿qué más nos piden? ¿En qué intervalo de tiempo estuvo detenido? Bueno, estuvo detenido de 4 a 10 segundos, ¿sí? Allá arriba, estuvo frenado. Después me pide, me perdí, pues son muchas preguntas. Calcule la máxima rapidez alcanzada. Bueno, acá tenemos el primer problema. ¿Dónde podríamos tener la máxima rapidez? Yo les dije, el ascensor es parte, ¿sí? No lo dice, creo, pero supongan que parte de una velocidad cero, sí, vamos a tener que suponerlo eso. Sí, no dice que el ascensor parte del reposo, ¿no? O sea, ahí faltó ese dato en el problema, o yo no lo estoy viendo. Supongamos que parte de cero y yo les dije, bueno, va a ir cada vez con más rapidez, hasta los 2 segundos. De 2 a 2,5 va a mantener esa velocidad y ahí empieza a frenar, o sea que yo tendría que calcular la rapidez acá, ¿sí? En este punto, de 2 en la posición tiempo 2 segundos, posición 3, o puedo hacerlo en cualquier punto de esta recta, porque acá la velocidad es constante. Ahora bien, acá empieza a frenar, o sea que la rapidez máxima podría estar acá. Empieza a frenar, se detiene, pero acá empieza a aumentar la rapidez nuevamente. Entonces tendríamos que ver qué pasa también de este lado, ¿sí? Lo que podríamos hacer, para no meternos con tantas fórmulas, porque yo trabajo con tiempo 2 segundos y posición 3 metros, tendría que trabajar con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Porque esto es un tramo de variado. Pero como la velocidad es la misma en todo este tramo, podría calcularla, obtenerla a partir de la pendiente de esta recta, ¿sí? O sea, hacer variación de velocidad, variación de posición sobre variación de tiempo, para no tener que hacer tantos cálculos. Entonces, vamos a analizar de 2 a 2,25. De 2 a 2,25 la variación de tiempo es 0,5 segundos, ¿verdad? Y la variación de posición va a ser, vamos a anotar, de 4,5 menos 3, o sea, 1,5 metros. Si calculamos la velocidad, va a ser la variación de posición, 1,5 metros, dividido el tiempo, 0,5 segundos. Esto me da 3 metros sobre segundo, ¿sí? Y lo mismo, ¿podemos hacerlo con las fórmulas de variado? Sí, podemos hacerlo, no hay ningún problema, tenemos que llegar a lo mismo, ¿sí? Acá, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos con la variación de tiempo, es 0,5 segundos, y la variación de posición, 3 menos 2,25 sería, ¿ven? Esperen que tomemos bien los datos por las dudas. La variación de tiempo, vamos a anotarlo. 12,5, 12 serían 0,5 segundos. La variación de posición a los 12 estaba en 3,75. Voy a poner posición inicial, 3,75 metros. Posición final, 2,25 metros. Bueno, hacemos la resta para tener la variación de posición, ¿sí? Serían 2,25 menos 3,75, me da menos 1,5 también, ¿verdad? Me da, pero negativo, sí, lo mismo que hay, pero negativo. Menos 1,5, perfecto. O sea que la velocidad va a ser el mismo módulo, va a tener el mismo módulo. O sea, va a ser velocidad igual a menos 1,5 metros sobre 0,5 segundos, me da menos 3 metros sobre segundo. O sea, la rapidez, ¿cuánto vale acá? La rapidez vale 3, ¿no? Y acá lo mismo. O sea que tenemos dos tramos de rapidez máxima. Calcule la máxima rapidez alcanzada. La máxima rapidez alcanzada es 3 metros sobre segundos, que se da en todo el intervalo que va de 2 a 2,5 y en todo el intervalo de tiempo que va de 12 a 12,5. Ok. Grafique velocidad en función del tiempo. Ok, para eso necesitamos
las velocidades, tenemos que hacer una escala de tiempo que vaya hasta 14, va a ser un poco engorroso eso. Ya tenemos la velocidad acá, acá 0, acá 3, acá 3, acá 0, 0, acá sería menos 3, ¿sí? Menos 3, todo este tramo menos 3, 0 acá al final, vamos a suponer. Bien, entonces el gráfico vamos a hacerlo, a ver, vamos a agarrar una hojita. Vamos a hacerlo más o menos grande porque tenemos muchos tramos, ¿sí? Y la escala de I, la escala de velocidad va entre 3 y menos 3, así que eso no nos va a traer complicaciones. Bueno, quedaría entonces, esto es velocidad en metros por segundos. Acá vamos a hacer hasta 3 y hasta menos 3, o sea, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, y acá tenemos que llegar hasta 14 segundos, vamos a hacer 14 centímetros, ¿sí? Ahí más o menos, ahí va a estar bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Voy a poner los numeritos para no perder, por lo menos voy a poner estos números de acá, ¿sí? 2, 2 está acá. 2,5, bueno, yo sé que va a estar entre 2 y 3, ¿sí? Si acá está el 3, acá está 2,5. 4 sería acá, para no hacer lío, ¿sí? Porque mucha información. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estaría por acá. Y 11, 12 por acá, 14 acá. Y este es el eje tiempo en segundos. Entonces dijimos, vamos con el gráfico. De 0, parte de velocidad 0, hasta alcanzar una velocidad de 3, lo calculamos recién, en 2 segundos. O sea, arranca velocidad 0 y en 2 segundos alcanza una velocidad de 3 metros por segundo. Ahí estamos. ¿Sí? Fue aumentando la velocidad, se mantiene constante durante ¿cuánto? Durante medio segundo. O sea, hasta 2,5 sería, ahí quedaría constante, un pedacito nada más, ¿sí? Bien. Después de ese medio segundo, de 2,5 a 4, empieza a frenar hasta detenerse. O sea, ahí la pendiente de la recta tiene que ser negativa, ¿sí? Ahí estuvo frenando hasta que se detuvo. Después mantuvo el reposo de 4 a 10. De 4 a 10. La velocidad es 0. Quedaría ahí. Hasta acá. Después de 10 a 12, ¿qué pasó? La velocidad pasó de 0 a menos 3. O sea que ahora nos vamos para abajo. De 10 a 12, menos 3. Quedaría por acá. Entonces ahí nos quedaría el gráfico. Después, de 12 a 12,5 mantuvo el reposo, o sea, otro tramito chiquitito, en este caso sería medio centímetro, ¿no? Horizontal, y después empezó a aumentar la velocidad, o sea, hacerse más positiva, acercarse más al cero la velocidad, ¿no? Hasta alcanzar el reposo en los 14 segundos. Ahí estamos. Sí, estoy razonando algunas cositas para no meter la pata, sí, pero el gráfico tiene que quedar así. Sí, bien, ¿qué más tenemos entonces? Eso era lo que me pedían, el gráfico. ¿En qué intervalo la velocidad? Ese era el, sí, ¿no? Grafique la velocidad, ahí está. ¿En qué intervalo la velocidad es positiva? ¿En qué intervalo es negativa la velocidad? Claro, sí, yo me mareé acá, la velocidad acá está negativa, está bien porque está por debajo del eje. Lo que pasa a ser positivo acá es la aceleración porque cambia la concavidad. Ahí me quedé medio mareado, pero ya está. Entonces, ¿en qué intervalo la velocidad es positiva? Bueno, lo podemos mirar desde acá, es positiva de 0 a 4 y es negativa de 10 a 14, o podemos analizarlo a partir de acá con las pendientes, ¿sí? Siempre acá las pendientes de las rectas tangentes son positivas, o sea, todo este tiempo la velocidad es positiva, y de 10 a 14 las rectas tangentes tienen pendiente negativa, por lo tanto las velocidades son negativas, ¿sí?
Entonces, ahí estaría esa. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa que en ese intervalo la velocidad sea positiva o que en ese intervalo la velocidad sea positiva? Negativa, quiero decir. Bueno, acá, al tener velocidad positiva, quiere decir que el ascensor está subiendo. Y acá, al tener velocidad negativa, me está indicando que está descendiendo, ¿sí? Me está dando el sentido del movimiento. Bien, después, ¿qué más nos pide? Es larguísimo este problema, ¿eh? ¿Qué significado físico tiene el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo? Y bueno, en un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área encerrada es el desplazamiento, ¿sí? Ya lo hemos conversado varias veces eso. Haciendo uso de eso, calcule la posición del ascensor a los 11 segundos. Ok, a los 11 segundos, o sea, estaríamos hablando por acá. O sea que podríamos calcular el área de este rectángulo, este triángulo que nos queda acá. Ahora estoy pensando una cosita. A los 11 segundos, 10, o sea, estaba en posición, la posición inicial es 6,75, ¿sí? Vamos a anotarlo eso. Y acá lo que nosotros vamos a calcular es lo que varía la posición en ese segundo que nos falta. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos la velocidad. Sí, necesitaríamos el valor de velocidad para poder calcular el área. Está faltando ese dato, vamos a tener que calcularlo. A ver. Voy a leer de vuelta por las dudas. La posición del ascensor a los 11 segundos. Claro, necesitaríamos la velocidad a los 11 segundos. ¿Cómo podemos calcular eso? Bueno, posición, vamos al gráfico. Posición inicial, vamos a partir de acá, ¿sí? De tiempo 10 segundos. A los 11 segundos la variación de tiempo fue de 1 segundo. Y ahora sí nos vamos a tener que meter con las fórmulas de variado, no nos queda otra, ¿sí? Para poder calcular la velocidad. Sí, qué cosa rara nos pidieron acá si no tenemos la información. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces tenemos posición inicial 6,75. Posición final tampoco la tenemos, no lo podemos observar eso del gráfico. Hay algo que no me estoy dando cuenta yo. O sea, los 11 segundos estamos por acá. No tenemos ni la posición, solamente tenemos la posición inicial y el tiempo. Parte de velocidad 0. Sí, pero no nos alcanza esa información. No nos alcanza esa información. Eso, lo que podemos hacer es calcular la aceleración. Ya está, se me ocurrió una cosa. Podemos calcular nosotros la aceleración a partir de esta recta, ¿sí? La pendiente de esta recta. Vamos a trabajar entonces. Primero vamos a calcular la aceleración. Para eso vamos a tener que trabajar de 10 a 12 segundos, ¿sí? Y la variación de velocidad va a ser, ¿sí?, de menos 3. Entonces tenemos la aceleración es igual a la variación de velocidad. La variación de velocidad es menos 3 metros sobre segundo sobre la variación de tiempo, que son 2 segundos. O sea, menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hice las cosas bien? Sí, en 2 segundos la variación de velocidad es menos 3. Perfecto. Tenemos entonces la aceleración. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial que vamos a considerar es acá, que estaba quieto, es 0. La aceleración la tenemos, o sea, menos 1,5 metros segundos al cuadrado por tiempo, 1 segundo. Entonces esto me da menos 1,5 metros sobre segundos, sería la velocidad alcanzada al cabo de 1 segundo. O sea, ya tendría el valor que le corresponde acá, ¿sí? Sería menos 1,5. Ahora bien, sí, ahora sí podemos calcular como me piden ellos utilizando el área. Pues yo tengo la base del triángulo, la altura del triángulo, si hago base por altura y divido por 2. Entonces la variación de posición va a ser igual a base, que sería 1 segundo, por velocidad, menos 1,5. Todo esto dividido 2, porque es un triángulo, ¿sí? O sea, quedaría menos 1,5 dividido 2, menos 0,75 metros. Es la variación de posición, se encontraba en la posición 6,75, ¿sí? O sea que si hacemos variación de posición es igual a posición final menos posición inicial, acá nos quedaría menos 0,75 metros
X final es lo que quiero averiguar, menos 6,75 metros. Paso esto sumando y me da 6 metros, ¿sí? Sus buenas dificultades tiene este problema, ¿eh? Bueno, ahí seguimos. Denme un poquito de respiro. A ver qué más tenemos. ¿Cuál era? Haciendo uso, estamos en el J. Sí. Bueno, vamos a tomar un poco de agua. Bien, acá. Grafique la aceleración del ascensor en función del tiempo. Bueno, tenemos otro grafiquito más. Vamos a hacer el gráfico, nos convendría a partir del gráfico de velocidad. O sea, el tiempo, la escala de tiempo tiene que ser igual a la que usamos antes. Está 14, tiene que ir esto. Vamos, 14. Vamos a poner 2 en... Vamos a hacer así, para ser más rápido. Bien, esto es tiempo en segundos. Esto va a ser la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Bueno, ¿qué aceleración tenemos en el primer tramo de 2 segundos? Y bueno, es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. La velocidad varió 3, el tiempo varió 2. 3 dividido 2, o sea, estoy calculando la pendiente, ¿no?, de esta recta. 3 sobre 2 me da 1,5. O sea, durante los primeros 2 segundos, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Durante los 2 primeros segundos la aceleración fue de 1,5. 1, 2, 1,5 estaría por ahí. Esa aceleración constante, ¿eh? Me dice, lo dice el problema. Igual si no hay que sobreentenderlo. Y ahí tendríamos entonces en los primeros 2 segundos. Después, durante medio segundo, está en reposo, no hay aceleración, ¿sí? La aceleración vale 0, o sea, de 2 a 2,5 no hay aceleración. Después, de 2,5 hasta 4, bueno, calculemos ahora la nueva aceleración. Va a ser, ¿qué tenemos? La variación de velocidad es de menos 3, ¿sí? Final es 0, inicial es 3, sobre la variación de tiempo. Y el tiempo es de 2,5 a 4, sería 1,5. O sea, aceleración igual a variación de velocidad sobre, dijimos, 2,5, ¿no? Sí, acá es 2,5, ya me estoy mareando, 1,5. Bien, hagamos la división. Me da 2. O sea, entonces, me da menos 2, ¿no? Porque es menos 3 dividido 1,5. Hagamos acá, estaría el menos 2. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta tiempo 4 segundos. O sea, desde acá hasta 4. Quedaría de esta forma. Bien. Podemos hacer el punteado ahí si queremos para que sea más prolijo. Bueno, después, ¿qué pasa? Acá no estaba en reposo, está con movimiento rectilíneo uniforme. Yo dije reposo ahí, no, pero es movimiento rectilíneo uniforme. Igual la aceleración es 0, ¿sí? Tanto en reposo como en movimiento rectilíneo uniforme. De 4 a 10, sí estamos en reposo, o sea que hasta acá no va a haber nada. Y acá, bueno, hagamos lo mismo. De 10 a 12, ¿sí? Son en 2 segundos, ya había sido en 2 segundos, esto está bien. De 10 a 12, sí, en 2 segundos la velocidad pasó a ser menos 3, o sea, la variación de velocidad es velocidad final, que es menos 3, menos la inicial, que es 0, sobre la variación de tiempo, que son 2 segundos. Y esto me da menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no?, de 10 a 12. Entonces quedaría por acá más o menos. Ya me aburrió este ejercicio tan largo que es. Y usted debe estar repodrido también. Bueno, ¿qué más? Medio segundo está con movimiento rectilíneo uniforme, o sea que acá, de acá a acá al 12,5 la aceleración vale 0. Y por último, de 12,5
a 14, ¿sí? Pasa 1,5 segundos, la velocidad va de menos 3 a 0. O sea, la variación de velocidad va a ser 0 menos 3, va a ser 3, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá. Variación de velocidad sobre variación de tiempo. La variación de velocidad es 0 menos 3, nos queda 3 positivos, ¿sí? Y el tiempo 1,5 segundos. O sea, eso nos había dado 2, ¿no? Y ahora positivo, ¿no? Cambió la concavidad en la parábola, no se olviden. 2 metros sobre segundos al cuadrado durante de 12,25. Tendría que ser por acá. De 12,25 a 14. Ahí más o menos andamos, ¿sí? Bueno, me reaburrí, ¿eh? Ahí está el gráfico que nos pedían. ¿Qué más tenemos? ¿En qué intervalos la aceleración es positiva y en qué intervalos negativa? Lo podemos ver eso de cualquiera de los dos gráficos. Desde acá lo podemos ver, desde acá o desde acá. Si lo hacemos desde acá, cuando la concavidad es positiva, la aceleración es positiva. Acá es negativa y acá pasa a ser positiva. Si lo miramos desde este gráfico, ¿sí? Fíjense, cuando aumenta la velocidad, ¿sí? Ahí es positivo, acá es negativo, acá es negativo y acá positivo, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la pendiente de la recta, pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente positiva, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Cómo puedo conocer el signo de la aceleración? Mirando el gráfico de posición en función del tiempo. Y si mira, bueno, justo le acabo de responder este, ¿sí? Y si miro solo el gráfico de velocidad en función del tiempo, bueno, ya lo dijimos justo recién. ¿En qué intervalos el ascensor aumenta su rapidez? ¿En cuáles disminuye su rapidez? Justifique. Esto también lo conversamos. Va a aumentar su rapidez en el primer tramo acá, hasta los 2 segundos. ¿Sí? Acá disminuye su rapidez, o sea, de 2,5 a 4. De 10 a 12 aumenta su rapidez, y de 12,5 a 14 disminuye su rapidez. ¿Sí? Lo hablamos a lo largo de todo el problema. Eso. Bueno, y por último, ¿qué significado físico tiene el área bajo la curva de aceleración en función del tiempo? Haciendo uso de esto, calcule la velocidad del ascensor a los 3 segundos. Uy, qué molesto. Bueno, el área del gráfico de aceleración en función del tiempo es la variación de velocidad. A mí me están pidiendo que calcule la velocidad a los 3 segundos. Bueno, veamos 3 segundos. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Si acá está el 2, estaría por acá 3 segundos, ¿sí? ¿Qué velocidad teníamos? Vamos primero a ver, analizar un poquito con qué velocidad veníamos. O sea, acá ya nosotros teníamos una determinada velocidad que la habíamos calculado en un principio, ¿sí? Me piden a los 3 segundos, estaríamos por acá, o sea, estaría frenando. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros necesitamos la velocidad que tenía al principio, la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad a los 2 segundos o a los 2,5, que es lo mismo porque arrancábamos un tramo de movimiento rectilíneo uniforme. Eso lo calculamos al principio, yo no me acuerdo cuánto había dado, creo que 3 había dado. A ver, ¿dónde lo tenemos eso? Sí, 3 nos había dado. Entonces, la velocidad a los 2 o 2,5 segundos, que es lo mismo, es 3 metros sobre segundos. Porque yo lo que voy a calcular acá es la variación de velocidad. Necesito la velocidad con que venía. Entonces, acá este punto es 2,5. La base del rectángulo es 0,5. 0,5, ¿sí? O sea, variación de velocidad, 0,5 segundos por la aceleración, ¿sí? Base por altura, por menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da menos 1 metro por segundo. O sea, si venía a 3, disminuyó 1 metro por segundo, la velocidad a los 3 segundos va a ser de 2 metros por segundo. Y por fin terminamos, chicos.
Seguimos con el ejercicio 16. Dice, los gráficos siguientes representan la posición y la velocidad en función del tiempo de un móvil que sigue una trayectoria rectilínea. Observemos que tenemos dos gráficos, uno de posición versus tiempo y otro de velocidad versus tiempo. Y ¿qué es lo que nos están pidiendo? Entonces los valores de x1 y t2 son, si nosotros miramos el gráfico, en este primer gráfico de acá nos dice x1, nos está pidiendo que calculemos ese valor, o que lo determinemos, y también me está pidiendo este tiempo 2, ¿sí? O sea que estos gráficos son de un mismo movimiento, pasa que esto es posición-tiempo y esto es velocidad-tiempo. Entonces, vamos a razonar el problema. Miremos primero el gráfico de posición-tiempo. Yo que observo, arrancamos de una posición de menos 2 metros, ¿sí? O sea, 2 metros a la izquierda de mi punto de referencia. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente? Bueno, está creciendo esta parábola, ¿no? O sea que la pendiente de la recta tangente es positiva, por lo tanto, la velocidad es positiva, ¿sí? Bueno, va avanzando. ¿Qué pasa en 4 segundos? La recta tangente sería horizontal, o sea que la pendiente vale 0. La pendiente de esa recta tangente, o sea, la velocidad vale 0. Entonces, en tiempo, 4 segundos, fíjense este gráfico, ¿sí? ¿Dónde vale 0 acá la velocidad? La velocidad vale 0 acá, ¿sí? Fíjense, tenemos una velocidad de 4 metros por segundo, está frenando y en determinado tiempo acá la velocidad se hizo 0. O sea, y acá la velocidad se hizo 0, o sea que tiempo 2 son 4 segundos, ¿sí? Acá van 4 segundos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar la posición, ¿sí?, que va a tener el móvil a los 4 segundos? Bien, entonces acá nos podemos valer ahora de este gráfico. Fíjense que sacamos información de acá para poder completar acá. Y ahora, teniendo información acá, vamos a poder resolver lo de la izquierda. ¿Qué podemos decir? Bueno, el área encerrada es lo que varió la posición, ¿no? De 0 a 4 segundos. ¿Cuánto valdría eso? Bueno, base 4 por altura 4 sería 16. Es un triángulo. 16 dividido 2, 8. O sea que la variación de posición fue 8. Si la variación de posición es 8 metros y el móvil se encontraba en la posición menos 2 metros, y bueno, menos 2 para llegar, para que se desplace 8, x1 tiene que ser 6 metros, ¿sí? Recorrió 2 metros hasta el 0 y del 0 al 6. Ahí tenemos los 8 metros que se desplazó. Entonces la respuesta sería esta de acá. Muy bien. Bueno, chicos, terminamos entonces la clase de hoy. Los esperamos en la siguiente clase. Me gustaría ya arrancar con los movimientos verticales, tiro vertical y caída libre. Así que bueno, a seguir cuidándonos, a seguir estudiando. Un saludo grande y buen fin de, chicos. Chau, chau.